Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra reanudación del curso La Revelación de Jesucristo al Apóstol Juan. Hemos estado fuera 2 semanas, lamentablemente por temas de salud. Primero de nuestro hermano que siempre está aquí con nosotros, liderando este estudio, ¿verdad? Como el principal estudiante de este curso y luego, pues también mi persona, con algo similar, de hecho, ¿no? Aparentemente nos atacó el mismo virus en 2 ocasiones distintas y eso nos llevó a ausentarnos 2 semanas, pero ya estamos aquí para, como decía, retomar este curso que ha sido de un gran interés, en primer lugar para nuestro hermano, que es quien nos acompaña aquí para la lectura, para la, como decía, la primera exposición y luego todos los que nos acompañan mirando a través de la grabación. Ha sido de mucho interés. Entonces, no queremos dejarlo inconcluso, que el Señor nos permita tener, como dijo el hermano, en la oración que hacemos siempre, que también quiero que sepan las personas que luego ven estos cursos, que siempre tenemos conversaciones con los estudiantes, oramos en primer lugar y luego empezamos a grabar cuando ya vamos a exponer. Así que por si alguien alguna vez se pregunta, oye, ¿por qué el hermano siempre inicia los estudios, nunca se encomienda a Dios? No, por supuesto que sí. Sí lo hacemos, pero lo hacemos fuera de cámara, por decirlo así. Y luego entonces grabamos ya lo que es directamente la explicación. Hoy vamos a entrar a lo que es la lección número 13, las 7 copas de juicio, basada en Apocalipsis capítulo 16. Recordemos, y es importante que lo hagamos porque ya decía, estamos viéndonos 21 días después de la última lección, según mis cálculos. Creo que estoy calculando bien. Entonces es importante que recordemos que la última lección, que quizás va a tener que repasarla, es una lección bastante corta, creo que nos llevó 20 minutos, era el preludio a estas copas de juicio. Entonces, ahora sí vamos a entrar en detalle, Dios mediante, en cada una de ellas. El capítulo 16 de Apocalipsis completa la visión iniciada en el capítulo anterior. El capítulo 15 sirve como introducción que contiene el anuncio de los 7 ángeles que tienen las 7 copas con las 7 últimas plagas. El derramamiento real de las copas se describe en el capítulo 16, que es el que estamos por estudiar esta noche. Antes de describir la ejecución del juicio de Dios sobre la sociedad impía e incrédula, se presenta una visión preliminar de los santos victoriosos de pie sobre el mar de cristal, cantando alabanzas a Dios o la alabanza a Dios. Con esta seguridad y consuelo para los santos, ha llegado el momento para que caigan los justos juicios de Dios, como le llamaría el salmista. El periodo de tiempo cubierto en esta visión es la totalidad de la dispensación cristiana. Muy importante que lo tengamos en cuenta. Todo el periodo, toda la era, desde que nace la iglesia hasta que vuelve Cristo, se conoce como la dispensación cristiana, o ese periodo en el que Dios entrega su nueva ley al hombre para que el hombre ahora viva de acuerdo a estos mandamientos, independientemente de cuáles hubo anteriormente, como por ejemplo la ley de Moisés o en la era patriarcal, la comunicación que se daba directamente a los patriarcas. Así que esta visión va a abarcar todo lo que tiene que ver con la dispensación cristiana desde inicio hasta el final. Sin embargo, es importante entender que no es una descripción cronológica de eventos históricos. Es decir, que no vamos a leer la primera copa, pasó, un ejemplo, ¿no? Del año 70 después de Cristo al 115. Y la segunda copa vino del 116 al 222. Y la tercera viene del 222 al... No, o sea, no va a funcionar de esa manera. Las copas se derraman, sino simultáneamente o al mismo tiempo, entonces en una rápida sucesión. Esto queda claro por la descripción de aquellos sobre quienes se derramó la quinta copa, como vamos a verlo en el contexto luego. Pero allí se nos dice que todavía
estaban sufriendo las llagas graves infligidas por la primera copa. Así que habrá cosas que tendrán un efecto perdurable en toda la dispensación cristiana, pero habrá eventos aquí que acontecieron en un periodo muy corto, tan corto que, como decimos, de la primera o de las primeras copas a la quinta, todavía estos señores en Apocalipsis 16:2 y 10 y 11, versículos 10 y 11, estaban aún angustiados sufriendo los efectos de la primera copa. Estas plagas no deben interpretarse en sentido literal. Uno debe recordar, como lo hemos planteado muchas veces en el curso, que el Apocalipsis es un libro de símbolos. Eso lo declaró el Espíritu Santo a través de Juan en el capítulo 1, diciendo que estas señales o estas visiones las significó, un término que en el original significa que le entregó estas verdades a Juan por medio de símbolos. Entonces, si es un libro simbólico, yo debo tener muchísimo cuidado porque se supone, se entiende, es sobreentendido que la mayor parte del libro va a ser simbólica. Muy pocas cosas van a ser literales, como por ejemplo la presencia del apóstol Juan es literal. Definitivamente Juan estaba allí. La mención de la isla de Patmos es literal. Las 7 iglesias no son representaciones de todas las iglesias en el mundo, sino realmente eran congregaciones locales en Asia Menor. Entonces hay cosas que en el contexto podemos entender que son literales, pero en su gran mayoría este es un libro que va a hacer alusiones simbólicas y eso aplica obviamente para las plagas mencionadas aquí. Por ejemplo, con respecto a la tercera copa, la naturaleza figurada de esto es evidente en el hecho de que no habría sido necesario preocuparse por los ríos y por las fuentes, pero allí vamos a ver lo que luego dice la escritura. El libro de Apocalipsis es una serie de visiones presenciadas por Juan y descritas por él a sus lectores, tanto los del primer siglo como todos los que hemos leído este libro desde entonces. Podríamos compararlo con un drama épico con diferentes actos y escenas que representan los juicios de Dios sobre los impíos y la gloriosa victoria de los santos sobre todos sus adversarios. La visión de las copas es uno de estos actos con su serie de escenas. La era cristiana se abarca varias veces en el Apocalipsis, en cada ocasión desde un punto de vista diferente. Los eventos descritos por las copas de ira de Dios ocupan el mismo periodo de tiempo, y escúchese bien, que los sellos y las trompetas, es decir, el periodo de tiempo de la historia del mundo que termina con el último día de juicio. La ruina total del entorno físico de la tierra en estos juicios simboliza la corrupción mental, moral, religiosa y espiritual de todas las personas no regeneradas o no convertidas en la tierra. El entorno total de la tierra se ve afectado porque se menciona la tierra, el mar, los ríos y las fuentes de agua y el sol, mencionando los cielos. Estos símbolos presentan una imagen de corazones no arrepentidos y endurecidos. Nos recuerdan incluso al viejo Israel. Hoy hay un fin a la paciencia de Dios, hay un término de ese plazo que Él dio para que los hombres se arrepintieran. Recordemos la labor de los testigos, cómo ellos con su boca dice que estaban constantemente dando la palabra, estaban haciendo señales que confirmaban la palabra, pero los hombres no quisieron creer y no quisieron arrepentirse. También dicen las otras visiones que hemos tenido acerca de los juicios de Dios. Así que Dios deja que los hombres reciban en sí mismos, como diría Pablo ya en Romanos 1, la retribución de su propio error o de sus propios errores. Este es el juicio simbolizado en la visión de las copas. Es la misma situación que la de los antiguos gentiles que no quisieron retener el conocimiento de Dios. Recuerde Romanos 1:24 y 1:26 al 27, como Dios los entregó a ese mal que vino sobre ellos porque detenían con injusticia la verdad. Todos los esfuerzos por llevar a los hombres al arrepentimiento
solo resultaron en esta visión y en el periodo que estaban viviendo los cristianos sufrientes, como le hemos llamado, los mártires. En ese periodo, todos los esfuerzos que se realizaron para que los hombres se arrepintieran solo resultaron en un mayor endurecimiento de sus corazones. Porque, como aprendemos del caso de Faraón, solamente el poder de Dios y la palabra de Dios va a hacer una de dos cosas en tu corazón. Si tu corazón es bueno, lo va a abrir, pero si tu corazón es malo, se va a endurecer más. Entonces, a veces tomamos a nuestros familiares, tomamos a nuestros amigos, tomamos a nuestros colegas, nuestros compañeros, y los estamos bombardeando con la palabra, lo cual está muy bien. Es bueno hablarle a otros del Evangelio, hablarle de lo que Cristo ha hecho por nosotros, hablarle de que deben conocer la verdad y salir del error. Muy bien. Pero también quiero que sepa que cada vez que usted lo hace y esa persona no responde correctamente, y usted lo vuelve a hacer y esa persona no responde correctamente, llámese su esposo, su hijo, su amigo, y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer, si él o ella no está respondiendo, entonces se está endureciendo. Quiero que lo sepan. Entonces, es muy lógico que, dada esta enseñanza bíblica, lo que pasó con Faraón, lo que pasó con estos hombres de Apocalipsis 16 y capítulos anteriores, es que pasado un tiempo de tanto hacer eso, en lugar de usted creer que está suavizando a la persona, entre comillas, probablemente la ha llevado a un punto de no retorno, un punto de hastío, un punto de una incredulidad ya incluso hostil. Si al principio era que no le interesaba, probablemente de tanta insistencia, de tantos años en lo mismo, y si la persona se ha endurecido en lugar de ablandar o abrir su corazón, entonces la persona va a ser hostil directamente, va a desagradarle que usted siquiera le mencione cualquier cosa referente a Dios. Uno recuerda muchos casos de personas en la escritura con esta situación. De hecho, Jesús dijo en Mateo capítulo 13, versículo 15, las palabras que nuestro hermano nos va a compartir en la lectura, por favor. Amén. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Amén. El uso del término copa o cáliz, probablemente, como dicen algunos, se basa en la expresión la copa de la ira de Dios en el capítulo 14. Simboliza la liberación o soltar la ira de Dios en una inundación abrumadora, brutal. Imagínense un tsunami, ¿verdad? Imagínense esos lugares donde, hablando en una, bueno, tsunami está bien, porque iba a presentar un ejemplo más leve y ya al haber presentado un ejemplo tan fuerte ya no puedo ir hacia atrás. Así que imagina un tsunami, ¿no? Eso es lo que viene, la ira de Dios derramada, arrasando y destruyendo a su paso a estos impíos. Parece haber una progresión de gravedad en la naturaleza de los castigos de Dios en las visiones de los sellos, de las trompetas y ahora de las copas. En los sellos se afectó a una cuarta parte, bajo las trompetas a un tercio y bajo las copas se describe una corrupción total. El número 7 es simbólico de perfección o plenitud y ese es el número clave de la visión, como lo veremos a continuación, rogando a nuestro hermano que nos ayude con la lectura de el primer texto, ¿verdad? Que es, recordemos, capítulo 16, versículo 1. Vamos entonces a la exposición ya de las copas de ira de Dios, qué significa, qué dice de cada una y qué significa. Vamos al versículo 1, por favor. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. La fuente de la gran voz que emana del templo emitiendo el mandato no se identifica. Algunos piensan que puede haber sido la de un ángel, otros la del Señor Jesús y otros la voz de Dios mismo, de Dios Padre.
El hecho de que la voz procediera desde el interior del templo, desde el naos o santuario, indica que provenía de una fuente divina, es lo que creo. Los ángeles habían sido descritos en el capítulo 15, listos con las copas en sus manos, esperando solo la orden o el decreto de Dios. Su paciencia, es decir, la de Dios, se había agotado y era el momento para que las copas fueran derramadas. Estas copas se derramaron, como ya dijimos, en rápida sucesión. El griego indica que vinieron una detrás de otra, pero rápidamente. Vamos a leer el versículo 2. Ven, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, que adoraban su imagen. La plaga solamente cayó sobre aquellos que tenían la marca de la bestia. El pueblo de Dios no se vio afectado. Esto demuestra que la destrucción descrita en este capítulo no es literal, sino figurativa, porque si viene un desastre natural, por ejemplo, en nuestros días, un terremoto, Dios guarde, ¿no? Vamos a sufrir tanto los creyentes como los que no lo son. Si viene una inundación, hablando de inundación literal, como mencionaba, por ejemplo, un maremoto, Dios guarde aún más, pues también nos vamos a ahogar y vamos a sufrir las pérdidas, todos creyentes y no creyentes. Pero cuando la visión te dice que esto, a pesar de que está hablando de cosas que parecen naturales, parecen cosas de las que se dan en el mundo, solamente afectan a aquellos que tenían la marca, te está diciendo que es figurativo o simbólico, porque una plaga no sabe identificar. Mire la pandemia, ella no identificó, este es cristiano, no lo tocaré, solamente a los que no lo son. No, si fuera literal, hubiera afectado a todos. Ahora, ¿qué significa esta plaga? La tierra misma, sus poblaciones, de las cuales surgió la que vimos ya en capítulos anteriores, la bestia de la tierra, se convertirá en una enorme fábrica de propaganda que promoverá la enseñanza del diablo, con el resultado de que todo tipo de úlceras pestilentes, como dice otra versión, surgirán por todo el mundo. Aquellos que vivían cuando se escribió el Apocalipsis seguramente podían ver una aplicación en la sociedad romana en la cual vivían, con su gran degeneración moral y espiritual, como usted puede leer de ello en cualquier libro, incluso secular, que hable de la historia de esta región y de esta gente. Sin embargo, esta situación se ha repetido y continuará repitiéndose. Al igual que en el caso de los sellos y las trompetas, son indicaciones generales de los cumplimientos parciales de esta profecía. El cumplimiento completo va a ocurrir en otro momento. Si las personas observaran la sociedad en la que vivimos hoy, verían una multiplicidad de úlceras pestilentes en todas partes. Prácticamente en todos los aspectos de nuestro mundo, todos ellos se ven afectados, incluyendo el entretenimiento, el arte, la música, la literatura, las publicaciones, los institutos de aprendizaje, la política y la religión. La magnitud de esta corrupción se enfatiza por el fomento o la fomentación y los intentos de justificación por parte de muchas organizaciones políticas, cívicas, educativas e incluso religiosas. La primera copa debe ser vista en relación con las otras copas. La tierra es una parte del entorno físico del hombre. Las 7 copas, perdón, son, como hemos mencionado, concurrentes y representan la corrupción total del entorno moral y espiritual del hombre. Veamos ahora lo que dice el versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Wow, esto es definitivamente que hay que estar preparado para hacer esta lectura porque es horrible lo que describe, ¿no? Este símbolo continúa la representación de la corrupción total del entorno espiritual y moral del hombre.
del mundo en general, ¿no? El mar representa esa población bulliciosa de la sociedad terrenal de la cual emergió la bestia marina. Recuerda Apocalipsis capítulo 13. El mar aquí simboliza toda la sociedad de la humanidad mundana. La sociedad estaba muerta en pecados y transgresiones, o como diría el apóstol Pablo, en delitos y pecados. Y ahora ocurre la sangre como la de un hombre muerto, es decir, putrefacta y descomponiéndose, que es una ilustración reveladora de la verdadera naturaleza de aquel que está muerto espiritualmente. Vamos a leer ahora el versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Esto continúa el concepto del mundo entero creado por Dios, el cielo, la tierra, el mar, los ríos y las fuentes de agua que representan la totalidad de la sociedad mundana. Muchas de las grandes ciudades del mundo están y estuvieron ubicadas cerca de los ríos. Por ejemplo, Babilonia, así como los ríos fluyen hacia el mar, de la misma manera, las influencias de las grandes ciudades de la tierra fluyen desde sí mismas hacia el resto de la humanidad. Así que es una ilustración a la que nosotros estamos acostumbrados. Por ejemplo, hablamos de cuando se ubica una empresa que contamina el río, contamina el mar, pues del lugar donde ella esté, puede terminar afectando comunidades incluso muy, muy lejos. Puede terminar matando a miles de especies, puede envenenar a cientos de personas. Entonces, de esa imagen, ¿verdad?, que podemos tener hoy en nuestra época contemporánea, pues imagínense también en aquel tiempo que la corrupción era así y sigue siendo así, pero estamos hablando a nivel, obviamente, espiritual. Vamos al versículo 5. Y oí el ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Ahora Juan escucha dos voces. La primera es el ángel de las aguas, probablemente aquel que había derramado la copa de la ira de Dios sobre las aguas. Después de declarar la justicia de Dios, revela la causa de su juicio, como se indica en el siguiente versículo. Vamos al 6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. Bien, ahí no dice la palabra ellos, pero se intuye, ¿no? Se deduce. Entonces a eso se le llama elipsis, cuando un término no está escrito, pero es el término que va. Por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. ¿A quién se refiere ese pronombre elíptico? Es decir, que no está escrito, pero es tácito que va allí. Se refiere a los representantes de la sociedad impía en la visión de las copas. Son los enemigos impíos del pueblo de Dios que han derramado la sangre de los santos y los profetas. Para aquellos de los primeros siglos, esto representaría a Roma. Para aquellos de los siglos siguientes, podría significar cualquier poder tiránico e impío. Los profetas son los de la era cristiana que han sufrido el martirio debido a su predicación de la palabra de Dios. Los impíos, dice, recibieron la justa retribución por sus acciones. Es que lo establecía la ley de Dios. Lea Génesis 9:6, Números 35-33. Dios venga las injusticias perpetradas contra sus santos. Lea Romanos 12:19. Su ley inmutable de siembra y cosecha se cumple y el hombre no la puede evitar. Lea Gálatas 6:7-9. Pero después, ¿no? Estas citas para que las leamos después. Ahora vamos a leer juntos, sí, el versículo 7, por favor. También oí otra voz que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Bien, la voz del versículo 5 había declarado la justicia de Dios con respecto a su juicio sobre aquellos representados en los ríos y las fuentes de aguas.
pero esta voz proclama la justicia de todos los juicios de Dios. El altar en sí mismo está personificado. Puede ser tanto el altar de bronce, bajo el cual los mártires habían clamado allá en el capítulo 6, versículos 9 al 11, como el altar de oro sobre el cual se ofrecían las oraciones de los santos, mencionado en el 8.3 y el 5, el 9.13 y el 14.10. En cualquier caso, los santos habían clamado a Dios para que vengara su causa y ahora responde a su petición. Podemos confiar plenamente en la justicia de Dios. Sin embargo, uno puede preguntarse acerca de la situación de los santos de Dios. Dios prometió a aquellos que lo hicieran su fortaleza y salvación, lo que dice Isaías capítulo 12, versículo 3. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Y a esta promesa Jesús añadió las palabras de Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Los creyentes tienen un agua que sustenta la vida y que es desconocida para los paganos, a quienes Dios les ha dado su sangre para beber. Vamos a leer el versículo 8, por favor, de Apocalipsis 16. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. La cuarta copa completa la figura cuádruple del entorno físico del hombre. Específicamente, el sol es la fuente primaria de luz. Su papel es guiar, calentar y alegrar, pero se puede convertir en un instrumento de dolor y de destrucción. Esto podría representar la corrupción de las instituciones de aprendizaje, tanto seculares como religiosas. Definitivamente representa las herejías condenables de los maestros y de las iglesias apóstatas, como las describe el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, los versículos 1 al 3. La gran apostasía de los primeros siglos sería una aplicación también de esto. El error manifiesto y el comportamiento impío que emana de los colegios, universidades e incluso iglesias en nuestro tiempo es otra representación o manifestación de esto. El ateísmo, la evolución, el humanismo, el comunismo, el libertinaje, una nueva moral, la llamada ética situacional, el denominacionalismo, el ecumenismo y la nueva hermenéutica son algunos de los ejemplos de perversiones destructivas que se promueven en nuestros días y que también encajan en esto. Que fue dado expresa la naturaleza permisiva de estos juicios. Dios permite que aquellos que se rebelan contra él traigan destrucción sobre sí mismos. Vamos a leer, por favor, el versículo 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y afirmaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Estos hombres estaban tan endurecidos y decididos en su camino que a pesar de lo que estaban viviendo, en lugar de arrepentirse, más bien solo blasfemaban. El escritor de Hebreos describe la condición de aquellos que se habían apartado de la fe o habían apostatado de la fe en el capítulo 6, los versículos 4 al 6, y recomendamos dicha lectura. Pero ahora, juntos, vamos a leer los versículos 10 y 11 de nuestro capítulo 16 de Apocalipsis. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y lo quemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Esta es la bestia que recibió su trono del dragón. Recuerda Apocalipsis 13, capítulo 13, versículo 2, y que simbolizaba los reinos de este mundo que Satanás movilizó contra Dios y su iglesia. La copa se derrama sobre el centro y la fuente de su poder. El Imperio Romano representó esta bestia para aquellos que leyeron Apocalipsis 16 por primera vez, pero su posición varía en diferentes momentos.
Donde quiera que se adore el poder mundial, allí tiene su trono la bestia. La oscuridad envolvía su reino, así como las mentes de los antiguos gentiles, como ya citábamos a Pablo en Romanos capítulo 1. Vamos a leer específicamente de esa cita el versículo 21 con nuestro hermano. Romanos 1:21, por favor. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es que la base de todo gobierno exitoso es la ley de Dios. Cuando los hombres dan la espalda a Dios y a su ley, no hay ningún estándar objetivo absoluto de lo correcto y lo incorrecto. La Alemania nazi, bajo el régimen de Hitler, es un ejemplo de lo que sucede cuando los hombres hacen lo que es correcto ante sus propios ojos, como dice el proverbista. Todo tipo de holocaustos e injusticias son perpetrados en nombre de los que llaman el bien según su propia opinión y el mal según su propia opinión. La oscuridad en las escrituras manifiesta o representa el pecado, la ignorancia, el error, pero también la desesperanza de los que están en estas situaciones. El panorama para el reino de la bestia era realmente sombrío según el juicio de Dios. Los hombres se mordían la lengua por el dolor, debido al juicio de Dios que sus corazones no arrepentidos habían traído sobre ellos. Una vez más se nota su rebeldía y su blasfemia. Se describen sufriendo las plagas infligidas sobre ellos por la primera copa. Recuerde lo que leímos en el versículo 2. Esto ilustra la naturaleza colectiva que tenían los juicios de estas 7 copas. Con esto en mente, pasamos a nuestro versículo 12, por favor. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviesen separado el camino a los reyes del oriente. Bien, esta es una imagen que era muy descriptiva y rápidamente se podía entender por un judío, una persona del primer siglo, sobre todo un judío, porque los enemigos destacados del pueblo de Dios en la antigüedad, Israel y Judá, provenían precisamente de más allá del río Éufrates. Asiria llevó al reino del norte, Israel, al cautiverio, y Babilonia se llevó al reino del sur, a Judá. El sol sale por el este y es desde esa dirección que estos poderes avanzaron contra Israel y Judá. Los reyes del oriente representan a los enemigos del pueblo de Dios hoy en día. Que se haya secado el río Éufrates puede significar la pérdida de una barrera que protege contra los enemigos o contra los ejércitos hostiles. Uno de los efectos más destructivos para la sociedad cuando se derriban las barreras que separan al mundo de la iglesia es lo que vemos en esta visión. Cuando este límite es secado, los reyes que vienen de Oriente, es decir, los enemigos de lo bueno, de la rectitud, de la paz, de la bendición, vendrán para aprovechar esa ventaja. Vamos a leer ahora el versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Bien, los reyes que provienen del oriente o del este, en el versículo 12, aquí ya son identificados. Son el dragón, la bestia y el falso profeta. El dragón es Satanás, identificado en Apocalipsis 22, y la bestia y el falso profeta son sus aliados, a quienes llamó para ayudarlo en sus esfuerzos diabólicos contra la mujer, que es el pueblo de Dios. Recuerde que vimos este caso en el capítulo 12. La bestia es la primera que surgió del mar en Apocalipsis 13:1. Representa un gobierno civil pervertido. El falso profeta, como indica su nombre, representa una religión falsa y apóstata. También es la segunda bestia que surgió de la tierra, capítulo 13, versículo 11. La mujer vestida de escarlata y púrpura, la ramera y la gran Babilonia, la del misterio de la cual habla Apocalipsis, capítulo 17. Los 3 espíritus inmundos, como ranas, que Juan vio salir de la boca de el dragón, la bestia y el falso profeta,
representan palabras maliciosas, engañosas, propaganda maligna. Las ranas eran criaturas inmundas según la ley mosaica. Lea Levítico 11:9 en adelante. Y representan la naturaleza impura y viciosa de ese mensaje que emana de estos seres enemigos del pueblo de Dios y que van a atacar al hombre para llevarlo a su destrucción. De la boca del dragón fluía un río de mentiras con el que buscaba engullir a la mujer allá en Apocalipsis 12. Pero esas mentiras, esas manipulaciones fueron tragadas por la tierra. Apocalipsis 12:15, recordemos. De la boca de la bestia surgieron grandes pretensiones y blasfemias, como vimos en el 13, versículo 5. De la boca del falso profeta surgió una propaganda seductora para inducir al mundo a practicar una falsa religión. Recuerde el capítulo 13, los versículos 14 al 17. Son los agentes de Satanás haciendo mucho ruido como las ranas, pero siendo en realidad pequeños, repugnantes, débiles y asquerosos. Vamos a leer el versículo 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Los espíritus inmundos son descritos como espíritus de demonios, es decir, agentes de Satanás. Sus señales son fraudulentas, mentirosas, como afirman las escrituras en otras citas, en otros lugares. Jesús advirtió sobre los falsos cristos que mostrarían grandes señales y y causarían maravilla en los hombres, incluso podían engañar a los escogidos, dice Mateo 24:24. La palabra clave es mostrar. Ellos mostrarían, pero no ejecutarían realmente. Pablo dijo que la venida del hombre de pecado es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, allá en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, capítulo 2, versículo 9. También se escribió sobre impostores en segunda de Timoteo 3:13, que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Su propósito era ese, simplemente engañar. Y su misión era reunir a los reyes de la tierra, reunirlos y unirlos para la guerra del gran día de Dios, una lucha espiritual entre las fuerzas del mal y las fuerzas de Dios, con la eternidad en juego. La guerra se ha librado a lo largo de la historia, pero el resultado final se determinará definitivamente y la lucha terminará en el último gran día de juicio. Si uno se salva o se pierde en el gran día del juicio de Dios, se determina por el resultado de esta guerra en su corazón, y él mismo es el factor determinante. Vamos ahora a leer nuestro versículo número 15, por favor. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. El Señor en este punto advierte una vez más a su pueblo a estar vigilantes. Esta es la misma advertencia que había dado en Mateo 24:42 y 44, Mateo 25:13, y que Pablo dio en Primera de Tesalonicenses 5:2, y Pedro en Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10. Guardar sus ropas significa simplemente continuar siendo fieles. El carácter del cristiano debe ser puesto y usado como una prenda, pero una prenda limpia, una prenda que indique pureza, que muestre a los demás que verdaderamente hemos lavado, como leímos también en un capítulo anterior, nuestras ropas en la sangre del Cordero. También hay textos que hablan de quitarse la ropa vieja y ponerse esta ropa nueva, como Gálatas 3:27, Efesios 4:24 y Romanos 13:14. Uno debe ser lavado y purificado en la sangre de Cristo, como leímos en el capítulo 1:5 de este libro, es decir, Apocalipsis, y el capítulo 7, versículo 14 de este mismo libro. No debe permitir que sus vestiduras se manchen y ensucien con el pecado, como también dijo
Jesús que debía evitarse en el capítulo 3, versículo 4. Sigo citando Apocalipsis. Bien, vamos a leer ahora el versículo 16. Este versículo 16, antes que el hermano lo lea, es uno de los versículos más conocidos de este libro. Junto con el del 666, este es uno de los más conocidos. Ha inspirado todo tipo de historias, teorías, libros, películas, etcétera, ¿verdad? Este breve texto sacado de su contexto, pero nosotros hoy no lo vamos a sacar de contexto. Nosotros hoy lo estamos explicando junto con los demás para saber qué quiso decir el Espíritu Santo a través de Juan en esta ocasión. Hermano, por favor. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bien, el lugar donde los reyes de la tierra se reúnen para librar guerra contra Dios recibe este nombre, este famoso nombre. Pero la naturaleza figurada de la guerra de la que se está hablando aquí es evidente debido al hecho de que no existe un lugar llamado Armagedón. El nombre es simbólico, significa un conflicto, pero no carnal, sino espiritual. Armagedón significa literalmente monte Megido o monte Megiddo. La Biblia habla de Megiddo y de sus tres alturas en Josué 17:11, o de las aguas de Megiddo en Jueces 5:19, y habla de el valle de Megiddo y sus tres alturas en Josué también 17:11, pero en ninguna ocasión se habla de el monte de Megiddo. Fue en el área de Megiddo donde sí tuvieron lugar varias batallas decisivas. Algunas fueron victorias, otras fueron derrotas. Juan evidentemente utilizó la palabra para describir una guerra espiritual decisiva. El conflicto es entre la verdad de Cristo y la propaganda engañosa de Satanás y sus aliados. El premio son las almas de los hombres. El lugar está en los corazones de los hombres y la consecuencia es eterna. Vamos a leer el versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono diciendo, hecho está. Esto completa la representación simbólica del ambiente intelectual, espiritual y religioso total del mundo. Hecho está, o se ha cumplido, como lo traduce Sweet, ha llegado o ha ocurrido, como lo traduce Lenski, se ha completado el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. El aire puede simbolizar la morada típica de los espíritus del mal. Pablo se refirió a Satanás como el príncipe de la potestad del aire, ese que gobierna, dice, o que opera en los hijos de desobediencia. Así se refirió él en Efesios 2:2. Esto debe referirse a Satanás, ya que él es identificado como el príncipe de este mundo en Juan 12:31, 14:30 y 16:11, y como el Dios de este mundo en 2 de Corintios 4:4. El templo, como se usa en este capítulo y en otras partes de Apocalipsis, simboliza el cielo mismo, la morada de Dios, donde se encuentra su trono. Por lo tanto, la voz debe haber sido la de Dios o el Padre o la del Señor Jesucristo. Vamos a el versículo 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Una vez más somos llevados al fin del mundo. Ve que la visión habla de toda la era cristiana y se nos lleva al juicio final de Dios. El relato aquí está en armonía con el relato de este evento dado en otras partes de Apocalipsis y en otros lugares de la Escritura. Vamos a leer el versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino de la tos de su ira. La gran ciudad es Babilonia, la única ciudad con esta descripción. Lee Apocalipsis 17:18, 18:8 y el 10 y el 16.
y símbolo de la religión falsa y apóstata. Las ciudades del mundo son gobernadas o son gobiernos seculares pervertidos que se han unido a Satanás en su guerra espiritual con los santos. Todos los enemigos de Dios, tanto religiosos como seculares, recibirán la justa recompensa por sus obras. Dios recordará a Babilonia y recompensará a cada uno según sus obras. Recuerde Eclesiastés 12:14 y 2 de Corintios 5:10. La división de la gran ciudad en tres partes simboliza su destrucción total. Una descripción más extensa se encuentra en los 2 capítulos siguientes de Apocalipsis, que pues ya llegaremos allá en subsiguientes lecciones. Apocalipsis 20:10 describe cómo el diablo mismo será arrojado al lago de fuego junto con la bestia, el gobierno terrenal pervertido, y el falso profeta, es decir, la falsa religión. Vamos a leer ahora los versículos 20 y 21, por favor. Y toda la isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. La descripción de el último gran día continúa aquí. Nos recuerda las palabras del apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es interesante notar que los pecados, o los pecadores, perdón, están endurecidos o están tan endurecidos que incluso en el día del juicio no dejarán de blasfemar. Así que, como le mencionaba anteriormente, si vamos a entrar a hablarle a una persona constantemente, incansablemente de la palabra, no hacemos mal, porque está bien siempre hablar de la palabra, pero recuerde si es su hijo, su esposo, su esposa, mientras más insista, solo dos cosas van a pasar. O su corazón se va a ir ablandando o su corazón se va a ir endureciendo. Y si es la segunda, va a llegar a un punto de no retorno. Llega un momento en que la persona no va a creer de ninguna forma. Vamos a ver algunas lecciones que podemos extraer de las 12, de las 7 copas, ¿verdad? Juan pronunció una bendición sobre aquellos que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, allá en Apocalipsis 1:3. A continuación, pues, veamos algunas lecciones de este capítulo. Primero, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo creo que eso no requiere ninguna explicación. Dos, aquellos que se niegan a tener a Dios en su conocimiento y adoran y sirven a otros dioses, corrompen a su sociedad y traen destrucción para sí mismos. Tercero, todos los gobiernos exitosos se basan en la ley de Dios, sin la cual no hay un estándar absoluto, objetivo, confiable de lo que es correcto e incorrecto. Cuarto, las personas pueden volverse tan aferradas a sus prácticas pecaminosas que las aflicciones no pueden ablandar el corazón, sino endurecerlo. Quinto, las cosas creadas para bendición suelen ser tan mal utilizadas y corrompidas que se convierten en una maldición. Sexto, el Espíritu de Dios no siempre contenderá con los hombres. En el tiempo señalado, cuando alcanzan un punto de no retorno, Él los abandona. Dios conoce ese punto de no retorno. 7. El juicio no siempre es inmediato, pero Dios recordará y vengará todas las injusticias. 8. Los cristianos deben esperar en Dios. Él tiene un propósito que no siempre podemos entender. 9. El juicio de Dios, cualquier juicio de Dios, siempre es justo. 10. Armagedón es la lucha espiritual entre el bien y el mal. Y el campo de batalla es no un valle allá en Israel, sino el corazón humano. 11. Cristo vendrá repentina e inesperadamente como un ladrón en la noche. 12. ¿Qué dice la ley? Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare,
eso también cegará. 13. Los falsos maestros hacen mucho ruido, pero su enseñanza es insignificativa y repulsiva. Y finalmente, amados hermanos, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Como dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Hasta aquí nuestra lección número 13, las 7 copas de juicio, basada en el capítulo 16 de la revelación de Jesucristo al apóstol Juan, o el libro de Apocalipsis. Que el Señor nos siga bendiciendo ricamente.